Hablar de esto y de un poquito más de todo lo que hay en torno a nuestros océanos nos acompaña Bárbara, quien es bióloga marina, magíster en oceanografía y parte del equipo IMO. Bárbara, como siempre, un gusto. Hola, mucho gusto, chicas. Bárbara, bueno, gracias por estar con nosotros. Sabemos que sobre todo en este mes tan importante donde relevamos el mar y tantas características que lo hace tan importante, ¿verdad?, para nosotros. Nos gustaría que nos comentes detalles de tantas cosas que me imagino que nacen desde nuestra universidad para conocer en detalles tantas cosas o actividades que pueden enriquecer también a las distintas generaciones en un mes como este. Sí, bueno, es súper importante, ¿no es cierto?, tener, imagínense, un mes completo para conmemorar nuestros océanos, que son, como dices tú, tan importantes, no solo porque cubren el 70% de la superficie de nuestro océano, también, ¿no es cierto?, el océano regula el clima de nuestro planeta, es un regulador climático, contiene la mayor biodiversidad de nuestro planeta, ¿no es cierto? La mayor parte de la humanidad depende, ya sea económicamente o en cuanto a alimentación del océano, de los productos del océano. Entonces realmente es muy importante conocerlo y justamente, como dices, ¿no es cierto?, estamos, bueno, somos un país marítimo, ¿ya? Chile es más mar que tierra y aún así aún le damos la espalda al mar en muchos sentidos. Entonces, desde la Universidad de Concepción hace muchísimos años que se está desarrollando investigación de última frontera, digamos, ¿no es cierto?, en torno a la oceanografía, a las ciencias del mar, y se ha estado posicionando a nivel internacional hace, digamos, muchísimo, bueno, quizá no tanto tiempo, pero sobre todo estos últimos 5 años también con lo que ha sido el inicio de la exploración del océano profundo, como decía Connie, ¿no es cierto?, de las primeras expediciones a la fosa de Atacama. Y todo esto saliendo aquí de la Universidad de Concepción, de nuestros científicos. Sí, porque es algo que tú mencionas y constantemente vamos abordando también. Conocemos más de nuestros cielos, qué es lo que tenemos en nuestra costa y bajo nuestros pies. ¿Cómo es ese desafío también de atreverse a recorrer algo que no está explorado? Llegar a la fosa de Atacama y lo que hemos podido ir descubriendo en cuanto a la biología, a la química, me imagino, hay de todo un poquito de lo que se puede encontrar ahí en el inframundo. Sí, de hecho, bueno, justamente como dices tú, se conoce mejor de la superficie de Marte o de la superficie de la Luna, tenemos mejor mapeada la Luna y Marte que nuestros océanos, ¿ya? No tenemos un mapeo, digamos, de alta resolución de nuestros fondos, del fondo de los océanos. Y claro, ¿y por qué? Porque es muy difícil acceder al océano profundo, porque tecnológicamente es muy complejo. Tenemos que soportar presiones altísimas que no están en otros lugares, ¿no es cierto? Entonces no mucha tecnología, ¿no es cierto?, no muchos equipos resisten esas presiones. ¿Para qué decir poder uno como ser humano bajar a esas profundidades? Es muy complejo, muy peligroso, mucho más peligroso y más difícil ir al fondo del océano que ir a la Luna, por ejemplo, ¿ya? Y claro, y es sumamente importante también conocerlo, porque si no conocemos, ¿no es cierto?, estos ecosistemas, nuestros océanos, cómo podemos cuidarlo y saber y predecir los cambios que va a sufrir y que está sufriendo producto, por ejemplo, de la contaminación y de la crisis climática. ¿Cómo se hace una preparación para poder bajar a 8.400 metros, que es finalmente lo mismo que subir el Everest, pero hacia abajo? Sí. ¿Qué se necesita o cómo justamente se va maquinando toda esta posibilidad de que se haga un estudio como este? Bueno, lo primero, y un poco lo que decía, ¿no es cierto?, es el atreverse, el decir, primero tener la inquietud, ¿no es cierto?, que por eso nació el Instituto Milenio de Oceanografía. El IMO nace con esta inquietud de estudiemos esto que no ha sido explorado antes, menos por científicos chilenos. Entonces, primero el atreverse, el decir nosotros vamos a poder lograrlo, tener la audacia. Por eso, ¿no es cierto?, el primer vehículo submarino, el 2018, que llegó al fondo de la fosa Atacama, se fue bautizado como Audacia. Este lander, este equipo no tripulado en esa primera expedición, ¿no es cierto? Entonces, primero está la audacia de estos científicos de decir nosotros podemos. Y algo súper importante también, la colaboración, el trabajo colaborativo entre distintas disciplinas, entre distintos actores científicos, ¿no es cierto?, ingenieros, encontrar las personas idóneas, ¿no es cierto?, que van a querer embarcarse con uno en esta aventura, y ahí comenzar de lo que es el desarrollo tecnológico. En esa primera instancia, ¿no es cierto?, se acudió a un ingeniero norteamericano que fue quien construyó el lander de acuerdo a las
características que nosotros necesitábamos, las cosas que nosotros queríamos para responder las preguntas científicas que el IMO tenía. Pero hoy en día ya nuestro grupo de desarrollo tecnológico, ¿no es cierto?, se ha generado aquí en el instituto, está desarrollando también un Lander 2.0, una Audacia 2.0, con desarrollo acá. ¿Ya? Y eso es tener los conocimientos, las capacidades, atreverse y, por supuesto, tener súper claro el tipo de materiales, equipo, no sé, instrumentos que se requieren y que son, digamos, que van a poder soportar, como decía, las presiones. Entonces necesitan muchas pruebas, mucho ensayo y error, pero se puede. Las ganas están, sí, estaba buscando de esto, porque recuerdo dentro de los hallazgos y los impactos que generó, estoy acá viendo una nota de prensa de agosto del 2022, y que lamentablemente dentro de los hallazgos y de todo lo positivo encontramos basura igual. Estamos hablando a más de 8.000 metros y lo que significa también eso para generar conciencia respecto a este mes del mar, a lo que tenemos en nuestros océanos y que claro, muchas veces no le tomamos el peso y cómo eso va también afectando su propio ecosistema y toda la biodiversidad que existe en los océanos. Así es. Bueno, como bien dices, en la expedición Atacama-Dal que se hizo en enero del 2022, que fue esta expedición tripulada, donde esta vez, ¿no es cierto?, tenemos estos dos científicos que bajaron en un sumergible hasta el fondo de la fosa, pudieron ser testigos, fue una sorpresa y también ellos mismos dicen que hasta vergonzoso, ¿no es cierto?, sí, encontrar en nuestros océanos a 8.000 metros de profundidad bolsas plásticas, así flotando ahí en el fondo de la fosa, una tremenda bolsa plástica. Y claro, como dices tú, eso demuestra el impacto, tremendo impacto que estamos generando hoy en día. Se estima que alrededor de 8 millones de toneladas de plástico entran al océano todos los años, ¿ya? Y el plástico, como sabemos, no se degrada tan fácilmente, pueden pasar cientos a miles de años. Entonces, durante todo ese tiempo el plástico deambula, da vueltas, ¿cierto?, a través de las corrientes, y ya vemos que incluso está llegando a ecosistemas que están tan alejados que nosotros hubiésemos pensado que están realmente, que son intocables, sí, pero vemos que no es así. Entonces, claro, como dices tú, es importante ir haciendo conciencia de que incluso para quienes no viven al lado del mar o que no desarrollan su actividad económica, ¿no es cierto?, en el océano, igual tenemos un impacto, incluso que aunque tú vivas lejos, ¿ya? Todo lo que uno hace, toda la botella plástica que uno usó y decidió tirar a la basura, incluso a la basura, eso también va a tener un impacto, porque algún día esa botella podría eventualmente llegar al mar. Si pudiésemos ir comentando también los principales hallazgos que han marcado, ¿cierto?, expediciones o trabajos como este, para que la gente vaya más o menos armando en su cabeza tantas cosas y tantos objetivos que justamente se hacen posibles gracias a toda esta preparación. Bueno, yo creo que una de las principales, hasta ahora, a ver, hay que entender que estas dos expediciones que se han hecho, Atacamex 2018 con el vehículo no tripulado y Atacama-Dal, son las primeras. Entonces, se han recolectado muchas muestras, muchos datos, ¿no es cierto?, oceanográficos y todo, que están aún, ¿no es cierto?, en investigación. Se están haciendo muchas investigaciones de mucha colaboración. Han salido algunos papers, algunos artículos científicos en torno a las corrientes, a los procesos químicos, a las comunidades microbianas que están en el fondo. Y uno de los principales también resultados muy interesantes de la primera expedición fue que se describió una nueva especie de un crustáceo, que es un anfípodo, que es un anfípodo gigante. Tiene la particularidad que en superficie los anfípodos son muy pequeñitos, pero bajo las fosas de la general, en casi todas las fosas marinas, tienden a tener tamaños muy grandes. Por eso se dicen anfípodos gigantes. Y en la fosa de Atacama se colectaron de estos anfípodos, se estudiaron y se descubrió que es una especie nueva, única de esa zona, y se llamó Euritenes atacamensis. Así lo nombraron en honor a las fosas. Son uno de los grandes resultados. Y por otro lado, gracias a la expedición Atacama-Dal, se pudo hacer un mapeo del fondo de la fosa y definir los mejores lugares para instalar unos sensores sísmicos. Se están estudiando ahora unos sensores porque hay un proyecto muy grande que se está desarrollando en este momento en la fosa de Atacama en colaboración entre oceanógrafos y geofísicos, ¿ya?, para estudiar la actividad sísmica de nuestro país, pero ahora no solamente con sensores que están en superficie, sino digamos en la zona terrestre, sino que también en el mar. Que también en el fondo del mar, que justamente es ahí donde ocurren los grandes terremotos. Y hasta ahora
de forma que uno no podría imaginarse siendo un país tan sísmico, ¿Cómo no jamás se habían Claro. instalado este tipo de sensores en el fondo. Y ahora lo estamos haciendo. Oye, sí, Bárbara, lo Genial. que ha permitido estas 2 expediciones, no, Siri, no te estoy hablando de lo que significó también llevar esto a piezas audiovisuales, porque hablábamos que el lunes pasado fue la van premier en la Cineteca Nacional con Atacama Dal, lo que significó también Atacamex. En su momento, ¿cómo permiten también acercar esto a la comunidad? Porque, bueno, lo que tú haces y lo que tú nos acompañas en diversas oportunidades y diversos académicos y académicas de acá de la UDEC, precisamente es la divulgación científica, pero entendemos también que las piezas audiovisuales tienen otro impacto y tienen otra llegada, además, con el público. Cuéntanos lo que se vivió también el lunes pasado, estuviste ahí de maestra de ceremonia, me comentabas, la recepción del público y bueno, dentro de este contexto también de las actividades que se han ido realizando en el aniversario de la Universidad de Concepción. Bueno, en primer lugar decir, sí, respecto a la van premier, hace muy poquito, el lunes pasado, de Atacama Dal, de este segundo documental, que narra justamente la historia de esta expedición Atacama Dal, que fue la expedición tripulada. Por decir, en términos muy personales, decir, para mí es muy emocionante. O sea, es un documental que a mí me saca lágrimas. Oh. Ver el tráiler me pone los pelos de punta. Haber podido presentarlo realmente me llena de un orgullo tremendo. Y ser parte, de algún modo, dentro de mi labor, digamos, como divulgadora científica y comunicadora científica, ha sido parte de esta historia de que empezó con Atacamex. La verdad que para mí es muy emocionante y me llena mucho de orgullo y me encanta transmitir, y me gusta transmitir esa emoción y ese orgullo a todo el mundo, porque esto es un logro no solamente de nosotros como IMO, sino que también de todos los chilenos, y eso es algo que siempre trato de transmitir, porque estos son logros, estamos posicionando a Chile, a todos los chilenos, ¿no es cierto?, a nivel internacional con estas hazañas. Y en ese mismo sentido, claro, tenemos estas 2 piezas audiovisuales, el documental Atacamex, con esta de la primera expedición, con el Lander Audacia, y este segundo documental, ambos maravillosos. Atacamex ha ganado muchos premios en distintos festivales internacionales, y ambos documentales vienen a formar parte de una estrategia comunicacional bastante más grande, que nosotros denominamos como una estrategia transmedia, donde a través de distintos proyectos, productos y formatos, hemos estado estos últimos 5 años compartiendo y difundiendo todo lo que ha sido la exploración de la fosa de Atacama en toda la comunidad. Entonces, los documentales nos permiten llegar, ¿cierto?, de una forma masiva a mucho público, a todos los rincones, a otros países también. Pero también tenemos estas otras iniciativas, como por ejemplo un libro que sacamos que se llama Travesía al Inframundo. Tenemos también la exposición Atacamex, que en algún momento también estuve aquí conversando de ella, en el CICAT. También es de Que nos van a acompañar más ratito también con las actividades. muy bien. Ahí quizás les van a contar un poco de esa sala maravillosa, una experiencia totalmente inmersiva en lo que es el mundo del océano profundo. Tenemos un videojuego igual que lanzamos hace muy poquito, en noviembre del año pasado, que se llama Audacia, Desafío a Dal. Entonces, como ves, tenemos distintas aproximaciones, distintos productos que hemos estado desarrollando para mantener siempre presente, ¿no es cierto?, esta tremenda aventura que ha sido la exploración de la fosa Atacama, que comenzó el 2018 con esa primera expedición, siguió con el 2022 con Atacama Dal y continúa. Porque estamos con este nuevo proyecto que yo les comentaba, que va a ser documentado ahora muy pronto, va a haber una nueva expedición. Nuevamente vamos a tener ahí a nuestro equipo audiovisual que va a estar documentando lo que se viene a futuro. Ahí estamos viendo algunas imágenes que nos ayudan a recorrer tanto trabajo y tantos nuevos desafíos que también se vienen en torno a esto. Y en este mes del mar también, ¿cómo se siente la satisfacción de poder como equipo hoy día estar educando al respecto? Porque como tú bien dices, el mar es tan importante para nuestra humanidad, para nuestro planeta, pero justamente a través de todas estas actividades que tú me comentas, de todos estos documentales, nosotros podemos hacer más llamativo el proceso de que los niños y que las personas adultas puedan comprender lo que es y los tesoros que hay justamente debajo del mar. ¿Cómo se siente justamente esa posibilidad de poder hacer que la gente vaya recorriendo y vaya valorando a través de todas estas actividades algo que es tan importante para nuestra vida? Bueno, como les comentaba, para mí, o sea, a ver si en términos muy personales, para mí, a mí me encanta hacer lo que hago, comunicar, compartir. Y una de las cosas centrales para mí en mi labor es la pasión que uno demuestra, o sea, lo que uno transmite. Yo siento que de algún modo, ¿no es cierto? Y bueno, y se sabe que
cuando uno logra tocar las emociones de las personas, ¿cierto? Se abre una puerta, una ventana en ellos, ¿no es cierto?, de sus mentes, para que uno pueda llegar con un mensaje. Entonces, si logramos movilizar emociones, despertar emociones en ellos, siento que podemos lograr generar esa conciencia que se necesita, esa comprensión, y hacerse conscientes de nuestro rol, cada uno de nosotros como individuo, en lo que es el cuidado de los océanos. ¿Ya? No verlo como algo que otros tienen que hacer, que es responsabilidad de otros, de los científicos, de los ambientalistas, quizá de los que viven al lado del mar. No, es algo que todos tenemos que asumir, un compromiso que todos tenemos que asumir. Entonces siento que de algún modo lo que nosotros hacemos, claro, tiene una gran responsabilidad, pero muchos desafíos, pero a la vez es una labor maravillosa porque nos permite conectar con la gente, escuchar a las personas también, siempre con la idea de entender que las personas no vienen como no son hojas en blanco, que no saben nada, no tienen conocimiento, no tienen experiencia u opiniones. Siempre escuchar lo que viene de la otra persona y generar un diálogo con ellos. Eso es súper importante en esto. Claro, muchas veces tenemos un conocimiento dentro de la experiencia, lo vivencial, de lo que tú mismo indicas, las personas que quizás viven en las costas, a lo mejor no hay conocimiento técnico, pero se va mezclando, se va fusionando esto y desde la academia en el último tiempo se ha ido valorando también todo lo que hay en torno a esa misma experiencia y tomando en consideración también su opinión, su conocimiento y todo lo que hay en torno a eso. Como IMO también, ese trabajo interno que se va dando, ahí veíamos alguna imagen del profe Ulloa, como lo que se va dando también ahí de manera entre equipo, de esos desafíos, de mira, vamos acercando esto, sabemos, y tú señalabas también esto, de la estrategia comunicacional, de ya, vamos lo transmedia, vamos viendo todo esto, pero hay un trabajo también personal y esa motivación personal, como tú indicabas, de ir acercando esto a la comunidad, porque quizás en algún momento se veía algo tan lejano, todo lo que es relacionado a la ciencia, la investigación, y oye, pasa en las oficinas, pasa en los laboratorios, muy con lentecito y con batas blancas. Claro. Y claro, se ha ido humanizando también la figura de los investigadores y de los científicos y científicas en este último tiempo, y se agradece un montón además, y obviamente acá lo hemos ido viendo y hemos ido aprovechando también esa instancia que se está dando, una revolución también en cuanto a la divulgación científica. Sí, de todas maneras. Sí, bueno, y ese, claro, ahí está el rol de los divulgadores, los comunicadores científicos, que nacen un poco justamente para transformarse como en este puente entre el científico en el laboratorio y la comunidad. La ciencia no existe solamente para hacer paper que van a leerse entre los científicos. La ciencia existe para poder mejorar, ¿no es cierto?, la vida, la calidad de vida de las personas, para trabajar en torno al bienestar de la humanidad, ¿no es cierto?, de la sociedad. Entonces, es sumamente importante que aquellas personas que no están ligadas a la ciencia entiendan eso, sepan que la ciencia no es algo extraño, algo ajeno a uno, porque uno finalmente vive la ciencia del día a día también. Uno está cocinando y está viendo ciencia. Donde hay ciencia, y entonces no solamente quienes se dedican a la ciencia o quienes elijan ese camino, es como tienen que comprender esa relevancia. Y también es importante justamente para desarrollar esto, ¿no es cierto?, que llamamos como pensamiento crítico en la sociedad, donde las personas también van a poder de algún modo tomar decisiones más informadas y pudiendo también discernir de repente entre lo que la ciencia, la evidencia científica y lo que de repente aporta, no sé, cosas más pseudocientíficas. Ahí hay todo un tema también súper relevante en que cómo las personas, ¿no es cierto?, pueden visualizar todo esto, recibir todos estos estímulos que están de forma tan inmediata, ¿no es cierto?, las redes sociales, tanta información. Entonces el desarrollo del pensamiento crítico es sumamente importante también. Sí, y para finalizar también el rol tan importante de nuestra universidad, ¿no?, de este diario, de poder justamente presentar actividades como esta, poder relevar el trabajo de científicos y también en esta conexión tan importante con la ciudadanía, para a través de este tipo de conversaciones ir instando a que la gente quiera ir conociendo mucho más, ¿no? Exacto, sí, eso es algo que la universidad siempre ha impulsado mucho, fomentado, ¿no es cierto?, todo este vínculo con la sociedad, siempre con sus puertas abiertas, ¿no es cierto?, y también algo que decían que es importante también que los científicos, los académicos,
comprendan la importancia de vincularse con la comunidad, ¿ya? Muchas veces quizás pueden haber científicos que no tienen mucho interés o no saben cómo hacerlo. Claro. Bueno, en esas instancias a veces hay que delegar quizás en otras personas, ¿no es cierto?, que quizás van a tener esas competencias, digamos, más desarrolladas para poder comunicar y, ¿no es cierto?, y enganchar a las personas. Pero también hay académicos que les gusta mucho. Por ejemplo, ¿no es cierto?, Osvaldo Ulloa, que él es muy buen comunicador científico y es académico y alguien que realmente comprende la importancia de compartir todo esto con la sociedad. Que puede quedar, ¿no es cierto?, la ciencia en cuatro paredes, ¿no es cierto?, y que solamente entre los expertos saber lo que está ocurriendo. Porque como digo antes, esto es algo que es de todos los chilenos. Y las expertas también, y por eso agradecemos tanto, Aurora, cuando nos acompañas, porque también queremos relevar, obviamente, lo que hay en temáticas de género y divulgadora científica y aprovechar también nuestro producto local. Sí, por supuesto. Así que, como siempre, un gusto que nos puedas acompañar, Bárbara, y desearles todo el éxito al equipo ahí que está en IMO. Muchas gracias a ustedes, yo feliz, encantada de estar aquí una vez más con ustedes. Muchas gracias. Siempre felicitar a todo el gran equipo por hoy día entregarnos tan grandes noticias que van a seguir aconteciendo durante todos los años. Mucha suerte y los vamos a estar esperando en una nueva oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Ahí para todas las novedades, siempre estamos haciendo seguimiento respecto a todo lo que está ocurriendo, obviamente, en esta materia. Va avanzando la mañana, ya no está tan fría, creo. Por lo menos. No tanto como al principio. ¿Cómo está tu manito? ¿Tú qué estás? No, estoy calentita, yo estoy más en la 10:31 minutos y vamos avanzando y es momento de pausa. Nos vamos a una pausa comercial para ya seguir con este día viernes entretenido, con distintas actividades e informaciones, así que no se vaya de las pantallas de TVU.